Heraldo México. Un exdiputado confiesa que cada gobernador tenía su propio cártel, una red de corrupción sin precedentes. La confesión sacude al país y apunta a una estructura de complicidad entre el crimen y el poder político. Permanezca con nosotros. Una figura sombría, apenas distinguible en la penumbra, se proyecta sobre la pantalla. El rostro del exdiputado aparece parcialmente oculto, la voz distorsionada para proteger su identidad, resonando con una gravedad que eriza la piel. No son palabras casuales, es una confesión. Una confesión que sacude los cimientos de la lealtad, la confianza y la estructura misma del poder en México. Su testimonio es un eco distante pero perturbador de una verdad que muchos susurraban, pero pocos se atrevían a pronunciar en voz alta. Habla de un sistema intrincado y perverso, donde las líneas entre el poder político y el crimen organizado no solo se difuminan, sino que se entrelazan hasta convertirse en una misma entidad. Su relato, fragmentado por la prudencia y el miedo, pinta un cuadro desolador, una realidad tan cercana como aterradora, revelando que la corrupción tiene un rostro más oscuro y organizado de lo que la mayoría podría imaginar. Este video no es solo una noticia, es una ventana a la conspiración silenciosa que ha carcomido el alma de una nación. El título aparece en pantalla, con letras que parecen gritar la verdad. Exdiputado confiesa, cada gobernador tenía su propio cártel. Este no es un titular cualquiera, es una declaración explosiva que promete desvelar la maquinaria oculta detrás de la política mexicana. Yo soy su cronista, un explorador de verdades incómodas, un buceador en los abismos de la información que a menudo se prefiere mantener oculta. Mi propósito es simple, iluminar esas sombras, dotar de voz a los silenciados y, sobre todo, buscar la verdad en un mar de desinformación y engaño. Me adentraré en los recovecos más oscuros de la política mexicana, guiado únicamente por el afán de entender y compartir lo que realmente está sucediendo en las esferas del poder. No busco el escándalo por el escándalo, sino la revelación que impulse el cambio, que provoque la reflexión y que, quizás, encienda la chispa de la justicia. México, una nación de contrastes vibrantes, se encuentra hoy en una encrucijada. La desconfianza pública hacia sus dirigentes alcanza niveles críticos, alimentada por décadas de promesas rotas, escándalos constantes y una violencia que parece no tener fin. La gente busca respuestas, anhela transparencia, exige rendición de cuentas. Las portadas de los periódicos y los noticieros están saturados de historias que, día tras día, erosionan la fe en las instituciones. Pero debajo de esa superficie agitada, existe una corriente aún más turbulenta, una verdad subterránea en que pocos se atreven a desenterrar. Este video se atreve. Este video confronta esa verdad de frente. La premisa es sencilla, pero su implicación es monumental, la impactante revelación de cómo el crimen organizado no solo se ha infiltrado en las esferas más altas del poder estatal, sino que se ha fusionado con ellas, creando un monstruo bicéfalo donde el gobernador era, en efecto, el líder de su propio cártel. No hablamos de una colaboración esporádica o de sobornos aislados, hablamos de una simbiosis, una cohabitación en la cima del poder, donde la línea entre el estadista y el criminal se ha desdibujado por completo. Es una verdad que duele, que indigna, pero que es fundamental conocer para comprender la magnitud de los desafíos que enfrenta la sociedad mexicana. La normalización de esta colusión ha generado un velo de impunidad, permitiendo que la corrupción y la violencia se perpetúen, afectando cada aspecto de la vida de los ciudadanos. Es un sistema donde la ley se doblega al capricho de unos pocos y la justicia se convierte en una quimera inalcanzable para la mayoría. Este es solo el comienzo de un viaje. Un viaje a las entrañas de un sistema corrompido. Una exploración a la verdad que se resiste a ser contada. Les invitamos a unirse a esta búsqueda, a ser parte de esta revelación. Para no perderse ninguna de nuestras investigaciones profundas que buscan desentrañar los hilos de este complejo tejido de poder y crimen, los invitamos a suscribirse a este canal. Su apoyo es vital para seguir compartiendo estas historias, para seguir buscando la luz en la oscuridad.
La historia reciente de México se ha teñido con los grises y negros de una corrupción endémica, una herida supurante que ha crecido al amparo de la impunidad. Décadas atrás, la violencia desatada por el crimen organizado se percibía como un fenómeno aislado, un problema de seguridad pública focalizado. Sin embargo, con el paso de los años, su naturaleza comenzó a transformarse. Lo que una vez fueron bandas dedicadas al narcotráfico, evolucionaron hacia estructuras complejas, diversificando sus actividades ilícitas y, lo más preocupante, estableciendo conexiones cada vez más profundas con las esferas del poder. Casos como la masacre de Ayotzinapa, aunque complejos y multifactoriales, sirvieron como un punto de inflexión brutal, revelando la porosidad entre las autoridades y los intereses criminales. La tragedia no solo expuso la ineficacia del Estado, sino su posible complicidad, abriendo los ojos de muchos a una realidad mucho más siniestra de lo que se atrevían a imaginar. Fue precisamente en este clima de creciente desconfianza y un clamor generalizado por la verdad que comenzamos la investigación que dio origen a este video. El acceso a la información que hoy compartimos provino de una fuente inesperada, pero de una credibilidad innegable, un exdiputado, cuya trayectoria en la política le otorgaba una visión privilegiada de los engranajes internos del poder. No fue un encuentro fortuito, sino el resultado de meses de trabajo, de construir puentes de confianza en un entorno donde el silencio es la moneda de cambio y la verdad un bien escaso y peligroso. La importancia de su testimonio radica en que no se trata de rumores o especulaciones, sino de la confesión interna de alguien que operó dentro del sistema, que presenció de primera mano cómo se tejían las redes de complicidad. Las primeras pinceladas de su confesión dibujaron un panorama desolador, una red de complicidades que superaba con creces cualquier suposición previa. Lo que reveló no fue solo que el crimen organizado había penetrado al Estado, sino que en muchos casos, el Estado mismo se había convertido en un actor más del crimen organizado. Mencionó que la estructura criminal no era monolítica ni centralizada, como a menudo se representa, sino fragmentada y adaptada a la geografía política de México. Cada estado, o al menos muchos de ellos, operaba bajo un esquema donde la figura del gobernador era crucial, no como un mero facilitador, sino como una pieza central en la dirección de operaciones ilícitas. Era un modelo de cártel estatal, una aberración que desafiaba la noción misma de justicia y gobernabilidad. La magnitud del problema, tal y como lo describía, era abrumadora. Las rutas de tráfico de drogas, la extorsión de empresarios locales, el control de mercados ilegales como el robo de combustible o la tala clandestina, todo con la anuencia y el control de las más altas esferas de gobierno en cada entidad. El impacto social inmediato de estas revelaciones, incluso antes de ser públicas en su totalidad, ya se sentía en el ambiente. La gente, harta de la violencia y la corrupción rampante, reaccionaba con una mezcla de indignación y resignación. Las noticias sobre funcionarios corruptos y la pasividad de las autoridades ante crímenes atroces habían erosionado la fe pública hasta sus cimientos. La sociedad mexicana, una vez más, se veía confrontada con la cruda realidad de que aquellos que debían protegerla, a menudo eran los mismos que la oprimían. La desconfianza en el sistema, lejos de ser una hipótesis, se había convertido en una certeza dolorosa para millones de ciudadanos. Este cúmulo de factores preparó el terreno para que la confesión del exdiputado tomara una relevancia aún mayor, no solo como una denuncia, sino como una pieza clave para entender el entramado de poder y crimen que ha plagado a la nación. La figura del exdiputado, pieza clave en esta compleja trama, aunque su identidad permanezca resguardada por razones de seguridad, no era un actor secundario en el escenario político. Su trayectoria se había forjado en las intrigas y negociaciones de los pasillos del poder, donde se tejen y destejen alianzas a la vista de pocos, pero con consecuencias para muchos. Había escalado posiciones desde el ámbito local hasta la legislatura federal, un camino que le otorgó una perspectiva privilegiada, casi quirúrgica, de cómo operaban las redes de influencia y corrupción. Su conocimiento no provenía de investigaciones externas o de oídas, sino de haber sido parte del engranaje, de haber respirado el mismo aire envenenado de las decisiones que alteraban el destino de estados enteros.
Su motivación para confesar no era sencilla, no se trataba de una venganza política o de un ajuste de cuentas mezquino. Más bien, emergía de un profundo desengaño, de la constatación de que el sistema que una vez juró servir se había pervertido hasta un punto de no retorno, y de una aparente necesidad interna de aliviar una carga que pesaba sobre su conciencia. Su credibilidad, por ende, no residía solo en su posición pasada, sino en la especificidad y coherencia de los detalles que ofrecía. El modus operandi de estos cárteles estatales se revelaba como una maquinaria aceitada, adaptable a las particularidades de cada región, pero con un esqueleto estructural común. No eran simplemente grupos criminales que sobornaban a un gobernador, eran estructuras híbridas donde la administración pública y la organización delictiva se fusionaban. El gobernador, en muchos casos, no era solo un aliado, sino el orquestador principal. Él designaba a funcionarios clave en seguridad, finanzas e incluso justicia, muchos de ellos cómplices o directamente miembros de la organización. Estos cargos no se otorgaban por mérito, sino por lealtad y capacidad para facilitar las operaciones ilícitas. La economía ilícita se diversificaba, no era solo el narcotráfico, sino también la extorsión sistemática a empresarios, el control de la obra pública, el huachicol o robo de combustible, la tala clandestina y el tráfico de personas. Las arcas estatales se convertían en una extensión de las finanzas criminales y el aparato de gobierno en una herramienta para proteger y expandir el imperio ilícito, utilizando la fuerza pública para eliminar a la competencia o silenciar a la disidencia. Estas descripciones del exdiputado no surgían de la nada. Históricamente, México ha tenido indicios, susurros y reportajes periodísticos valientes que apuntaban a una realidad similar, pero que carecían de la contundencia de una confesión interna. Recordamos casos en el pasado donde policías municipales actuaban como brazos armados de grupos criminales, o donde alcaldes eran abiertamente señalados por su connivencia, pero la idea de que un gobernador pudiera ser el líder de su propio cártel, aunque sospechada en la penumbra, nunca había sido confirmada con tal detalle y autoridad. Estos reportes, a menudo tildados de amarillistas o conspiranoicos por las autoridades, ahora adquirían una nueva y escalofriante validez, sirviendo como evidencia indirecta que reforzaba la narrativa del exdiputado. Eran las piezas dispersas de un rompecabezas que finalmente comenzaban a encajar. Frente a esta prolongada y creciente podredumbre, la sociedad civil mexicana no permaneció inerte. Las reacciones comenzaron como murmullos de indignación, transformándose paulatinamente en un clamor organizado. Colectivos de víctimas, organizaciones no gubernamentales dedicadas a la transparencia y activistas por los derechos humanos, que durante años habían luchado contra la opacidad y la impunidad, encontraron en estas revelaciones, incluso antes de que la confesión se hiciera completamente pública, una dolorosa confirmación de sus peores temores. Se organizaron marchas, foros de debate y campañas en redes sociales, exigiendo no solo justicia para casos específicos, sino una transformación profunda del sistema. La desconfianza del público, lejos de ser pasiva, se transformó en una fuerza motriz, impulsando la demanda de rendición de cuentas y la urgencia de desmantelar estas estructuras corruptas que habían carcomido el tejido social y político de México hasta la raíz. Esta alianza perversa no se contentaba con operar exclusivamente en la cúspide del poder estatal, sino que tejía sus hilos hacia abajo, expandiendo su red de corrupción a través de los diferentes niveles de gobierno. No era solo el gobernador, sino una intrincada telaraña de complicidades que alcanzaba a presidentes municipales, jefes de policía locales, directores de obras públicas e incluso a funcionarios de menor rango en dependencias clave. Cada eslabón de esta cadena tenía una función específica, una tarea en la que contribuía al engrandecimiento del cártel estatal. Los municipios, por ejemplo, se convertían en puntos estratégicos para el control territorial, para el cobro de cuotas a pequeños comerciantes bajo la fachada de licencias o permisos, o para el desvío de recursos destinados a servicios básicos que nunca llegaban a la población. Los policías municipales, en lugar de proteger a los ciudadanos, actuaban como brazos ejecutores de las órdenes delictivas, intimidando,
extorsionando y garantizando impunidad para los negocios ilegales de la estructura. La infiltración era tan profunda que, para muchos, la línea entre la autoridad y el criminal se había vuelto imperceptible, eran indistinguibles, a menudo compartiendo los mismos vehículos, las mismas mesas de negociación y, trágicamente, los mismos intereses. La figura del gobernador, en este oscuro esquema, no era la de un mero beneficiario pasivo o un cómplice a regañadientes. Según el exdiputado, los gobernadores eran los verdaderos arquitectos, los estrategas y los líderes indiscutibles de estos cárteles. Actuaban como jefes de facto, utilizando el poder legal que les confería su cargo para legitimar sus operaciones ilícitas. Ellos designaban a los secretarios de seguridad pública que se encargarían de proteger sus intereses criminales, a los secretarios de finanzas que lavarían el dinero y a los fiscales que garantizarían la impunidad. Su posición les permitía controlar el presupuesto estatal, desviando fondos millonarios hacia empresas fantasma ligadas a prestanombres, o utilizando la obra pública como un mecanismo para el enriquecimiento ilícito y el soborno. Eran los cerebros detrás de la operación, los que dictaban las reglas del juego criminal en sus respectivos estados, garantizando que nadie pudiera oponerse sin sufrir graves consecuencias. Su gabinete no era de colaboradores, sino de lugartenientes, cada uno con una misión específica en este engranaje de corrupción y crimen. Las consecuencias de esta colusión no se limitaban a los fríos números de la corrupción o a los titulares sensacionalistas, impactaban directamente en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. La falta de inversión en infraestructura básica era palpable, carreteras en mal estado, escuelas sin recursos, hospitales desabastecidos de medicamentos esenciales. Todo el dinero que debería haber sido destinado a mejorar la calidad de vida de la gente, terminaba en los bolsillos de unos pocos. La inseguridad se disparaba, no solo por la presencia de grupos criminales, sino porque la propia autoridad era parte del problema, dejando a la población a merced de la delincuencia organizada. Las extorsiones a negocios pequeños y grandes se volvían pan de cada día, asfixiando la economía local y obligando a muchos a cerrar sus puertas. Las comunidades rurales sufrían el despojo de sus tierras y recursos naturales bajo la anuencia de las autoridades estatales. Era un ciclo vicioso donde la ciudadanía, en lugar de sentirse protegida por su gobierno, vivía con el miedo constante de ser víctima de aquellos que juraron servirles. Esta realidad generó una narrativa de desesperanza que se apoderó de muchas comunidades a lo largo y ancho del país. Ver cómo la colusión entre el poder y el crimen se desarrollaba ante sus ojos, sin que hubiera una fuerza capaz de detenerla, alimentó un profundo sentimiento de impotencia y frustración. La fe en las instituciones se desmoronaba día tras día, dejando un vacío que a menudo era llenado por la apatía o por la búsqueda de justicia por mano propia. La gente se sentía abandonada, traicionada por aquellos en quienes habían depositado su confianza y su voto. Las promesas de campaña se convertían en una burla cruel, y la democracia parecía una ilusión lejana. Las familias veían cómo sus jóvenes eran reclutados por la fuerza, o cómo sus seres queridos desaparecían sin dejar rastro, en un ambiente donde la denuncia era un acto de valentía con un alto costo. La esperanza, para muchos, se transformaba en una vela parpadeante, a punto de extinguirse en la oscuridad que había invadido cada rincón social y político del Estado. La anatomía de un cártel estatal, según la detallada descripción del exdiputado, era una red multifacética y estratégicamente diseñada para controlar no solo el flujo de actividades ilícitas, sino también la vida pública del Estado. En su núcleo, participaban figuras clave del gobierno, el gobernador, sus secretarios de Seguridad Pública y Finanzas, procuradores de justicia, e incluso directores de áreas aparentemente inofensivas como obras públicas o desarrollo urbano. Estos funcionarios no actuaban de forma aislada, formaban un consejo directivo criminal en la sombra, donde se tomaban las decisiones estratégicas. A este círculo se unían empresarios favorecidos que servían como prestanombres para el lavado de dinero y la canalización de recursos ilícitos hacia proyectos aparentemente legales.
Abogados corruptos garantizaban la impunidad legal, mientras que elementos de la policía y el ejército, igualmente cooptados, operaban como el brazo armado y de inteligencia, asegurando el control territorial y eliminando cualquier amenaza. La repartición del poder y, crucialmente, de las ganancias, se realizaba con una estructura casi empresarial. El gobernador, como la cabeza, recibía el porcentaje más alto. Los porcentajes se distribuían en cascada hacia abajo, dependiendo del nivel de responsabilidad y el riesgo asumido por cada participante. Se establecían cuotas fijas por cada actividad ilícita, un precio por cada cargamento de drogas que cruzaba el estado, un porcentaje de cada obra pública inflada, una tarifa mensual por la protección a negocios ilegales o incluso legales que buscaban operar sin interferencias. Este sistema no solo garantizaba la lealtad, sino que creaba un incentivo perverso para la perpetuación del esquema, ya que todos tenían un interés directo en el éxito de las operaciones criminales del Estado. Para garantizar la pervivencia de este sistema, se implementaban sofisticados mecanismos de control social. La intimidación era la herramienta principal. Opositores políticos eran silenciados a través de amenazas a sus familias, campañas de desprestigio orquestadas desde la propaganda oficial o, en el peor de los casos, desapariciones forzadas. La prensa independiente era comprada o amedrentada, asegurando que las noticias negativas rara vez vieran la luz. A la población se le controlaba a través de una mezcla de violencia selectiva y clientelismo. Aquellos que se atrevían a denunciar eran castigados ejemplarmente, infundiendo terror entre los ciudadanos. Paralelamente, se utilizaban programas sociales o ayudas gubernamentales para comprar el silencio y la lealtad de comunidades enteras, creando una dependencia que hacía difícil la disidencia. La violencia, en su más cruda expresión, era una herramienta de gobernanza, utilizada para mantener el orden criminal y asegurar la sumisión de la sociedad. En medio de este panorama desolador, afloraban historias de víctimas. Aunque el exdiputado no se detuvo en detalles gráficos para proteger su propia seguridad y la de terceros, sus palabras evocaban la tragedia detrás de cada número, cada estadística. Habló de familias desplazadas por la fuerza de sus tierras, de jóvenes reclutados a la fuerza por el crimen organizado, de pequeños comerciantes que vieron sus sueños aplastados por la extorsión impagable. Mencionó el dolor de madres buscando a sus hijos desaparecidos, la frustración de agricultores cuyas cosechas eran robadas impunemente y el miedo constante de quienes vivían en comunidades controladas por estas redes. Eran testimonios anónimos, sí, pero sus ecos resonaban con el lamento de un país entero, humanizando el impacto devastador de la colusión entre el poder y el crimen, y recordando que detrás de cada acto corrupto hay vidas destrozadas y sueños rotos. Frente a la indiferencia y, a menudo, la complicidad de las autoridades, el hartazgo ciudadano comenzó a manifestarse de manera ineludible. Las imágenes de protestas pacíficas se multiplicaban, con madres, estudiantes y activistas marchando por las calles de las capitales estatales y la Ciudad de México, pancartas en mano, exigiendo justicia y un alto a la impunidad. Los movimientos sociales, que antes parecían focos aislados, empezaron a converger, encontrando voz y fuerza en la unión. Eran la encarnación de la resistencia, pequeños faros de esperanza en una noche prolongada. Estas manifestaciones, a menudo reprimidas o ignoradas por los medios oficiales, simbolizaban la inquebrantable voluntad de un pueblo que, a pesar del miedo y la desesperanza, se negaba a doblegarse. Era la afirmación de que, incluso ante la sombra de la corrupción más profunda, el espíritu cívico mantenía viva la llama de la lucha por un México más justo y transparente, un México que el exdiputado, a su manera, también intentaba invocar con su audaz confesión. Y fue en este punto de inflexión, después de haber vivido la podredumbre desde adentro y de haber presenciado el hartazgo de la sociedad, cuando el exdiputado decidió dar el paso más arriesgado de su vida. Su confesión no fue un monólogo dramático, sino una serie de encuentros clandestinos, de conversaciones fragmentadas por la cautela, pero cargadas de una veracidad palpable. Nos describió cómo se tejía la red de lealtades y silencios, cómo los presupuestos estatales se convertían en pozos sin fondo.
para el desvío de recursos, y como las designaciones de puestos clave en el gobierno ya no respondían a la capacidad, sino a la lealtad al cártel del gobernador en turno. Detalló situaciones donde la licitación de obras públicas era una farsa, con empresas fachadas elegidas de antemano, y los sobrecostos se repartían entre los cómplices. No mencionó nombres específicos, un acto de prudencia para no comprometer la investigación y su propia seguridad, pero sus descripciones eran tan vívidas que pintaban escenarios inconfundibles, donde la complicidad criminal estaba al orden del día. Habló de reuniones nocturnas en residencias blindadas, de maletas repletas de efectivo entregadas a plena luz del día, de llamadas telefónicas interceptadas que revelaban la coordinación entre servidores públicos y líderes criminales para garantizar la impunidad de sus operaciones. Era la crónica de una traición sistemática. La revelación de que los gobernadores no solo toleraban, sino que orquestaban estos cárteles estatales, resonaba como una traición al juramento más sagrado de un servidor público. Cada gobernador, al asumir su cargo, jura defender la Constitución y las leyes, velar por el bienestar de su pueblo. Sin embargo, estas confesiones pintaban un cuadro donde ese juramento era pisoteado con desdén, reemplazado por la lealtad a intereses criminales y el enriquecimiento personal. La confianza de los electores, depositada en las urnas con la esperanza de un futuro mejor, se convertía en un instrumento para el saqueo y la opresión. El impacto en la democracia era devastador, no solo se corrompían las instituciones, sino que se socavaba la fe misma en el sistema electoral. ¿Para qué votar si la elección de un nuevo líder solo significaba la continuidad de un modelo criminal con otro rostro? Era una burla a los principios democráticos, una afrenta a la soberanía popular que dejaba a la ciudadanía en un estado de indefensión y desesperanza. La promesa de progreso se disolvía en la amarga realidad de la delincuencia institucionalizada. En un ambiente tan tóxico, el miedo se erigía como la principal herramienta de control. El exdiputado fue claro, este no era un sistema que permitiera la disidencia o la denuncia. El miedo a las represalias, no solo contra uno mismo sino contra la familia, mantenía a muchos funcionarios y ciudadanos en un silencio sepulcral. Aquellos que se atrevían a alzar la voz, a cuestionar la autoridad o a negarse a participar en los actos ilícitos, enfrentaban consecuencias severas, desde la pérdida de su empleo y el ostracismo social, hasta la desaparición forzada o el asesinato. La lista de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos silenciados en México es un testimonio brutal de este terror. Este sistema de intimidación no solo aseguraba la impunidad de los involucrados, sino que también desarticulaba cualquier intento de resistencia colectiva, aislando a quienes buscaban la verdad y la justicia. El silencio, impuesto por la amenaza constante, se volvía cómplice del crimen organizado. Frente a la omnipresencia de este miedo y la densidad de las sombras que cubren la verdad, se enfatiza la importancia vital del periodismo de investigación y la valentía de voces como la del exdiputado. Romper el ciclo de impunidad no es solo una tarea de las instituciones, sino también de la sociedad civil y de aquellos medios de comunicación que aún se niegan a ser cooptados. Cada testimonio valiente, cada investigación profunda, cada voz que se alza contra la corrupción es un golpe al muro de silencio que protege a estos cárteles estatales. La búsqueda de la verdad no es un lujo, sino una necesidad imperante para la salud democrática de la nación. Es a través de estas revelaciones, por dolorosas que sean, que se puede comenzar a desmantelar las estructuras criminales y a reconstruir la confianza en el Estado de Derecho. La confesión del exdiputado, en ese sentido, no es solo una denuncia, sino un faro de esperanza en la oscuridad. La confesión del exdiputado, con su escalofriante descripción de la simbiosis entre el poder estatal y el crimen organizado, inevitablemente nos lleva a cuestionar el papel de las instituciones. ¿Dónde estaban la justicia, la policía, los órganos de control y fiscalización mientras esta red de corrupción y delincuencia se tejía y fortalecía en el corazón de cada estado? La respuesta, dolorosamente, parece ser que a menudo eran parte del problema, o al menos, incapaces de ser parte de la solución.
Las procuradurías, que debían investigar los delitos, se convertían en aparatos de protección, archivando denuncias o desviando investigaciones cruciales en favor de los intereses del gobernador jefe de cártel. La policía, tanto estatal como judicial, lejos de ser un garante de la seguridad, actuaba como brazo armado, ejerciendo violencia contra quienes osaban desafiar el status quo o protegiendo las operaciones ilícitas. Los órganos de Contraloría Interna, diseñados para fiscalizar el uso de los recursos públicos, eran puras fachadas, sus informes maquillados para ocultar los desvíos millonarios. El entramado era tan complejo y profundo que, más que una falla sistémica, implicaba una captura total de estas instituciones. No era una omisión, sino una acción deliberada, una complicidad activa que garantizaba la permisividad de esta situación a lo largo de los años. Los mecanismos de rendición de cuentas estaban diseñados, no para funcionar, sino para simular que funcionaban, creando una ilusión de legalidad que apenas ocultaba la podredumbre interna. Esta inoperancia, o más bien, esta complicidad institucional, era alimentada por un motor poderoso y destructivo, la impunidad. La falta de consecuencias para los corruptos y criminales incentivó la expansión de estas redes hasta límites insospechados. Cuando un gobernador y sus allegados sabían que podían desviar fondos, extorsionar empresas o incluso ordenar actos violentos sin enfrentar repercusiones legales, la audacia de sus acciones no tenía límites. La justicia mexicana, lenta, burocrática y a menudo corrupta, se convertía en un chiste cruel para las víctimas. Los pocos casos que llegaban a los tribunales se desmoronaban por falta de pruebas convenientes, testigos amedrentados o jueces sobornados. Este ciclo de impunidad creaba un ambiente de licencia para delinquir en las esferas más altas del poder, donde la riqueza y la influencia compraban el silencio y la complicidad de un vasto aparato estatal. Cada vez que un funcionario corrupto no era castigado, o un líder criminal era liberado, se enviaba un mensaje claro: el sistema estaba diseñado para proteger a los poderosos, no para servir a la justicia. Esto, a su vez, desmoralizaba a aquellos miembros honestos de las instituciones que veían cómo sus esfuerzos eran socavados por la corrupción de sus superiores. La creciente evidencia de esta colusión, magnificada por testimonios como el del exdiputado, comenzó a trascender las fronteras de México, atrayendo la atención de la comunidad internacional. Organismos como la ONU, la OEA y diversas organizaciones de derechos humanos empezaron a emitir informes, señalando la grave crisis de derechos humanos y la penetración del crimen organizado en el Estado mexicano. Gobiernos extranjeros, particularmente el de Estados Unidos, que comparte una larga frontera y una compleja relación con México en temas de seguridad y narcotráfico, también empezaron a presionar. La preocupación radicaba no solo en la estabilidad interna de México, sino en las implicaciones que esta situación tenía para la seguridad regional. Se hablaba de estados fallidos y de la necesidad de una mayor cooperación internacional para combatir estas redes transnacionales. La presión internacional, aunque a veces percibida como injerencia, se convertía en un foco de luz sobre la opacidad del sistema, obligando al gobierno mexicano a, al menos, simular que tomaba medidas, aunque éstas a menudo fueran superficiales y diseñadas para contener la crítica externa más que para resolver el problema de fondo. La imagen de México en el exterior se deterioraba, afectando inversiones, turismo y la confianza global en sus instituciones. Toda esta dinámica generaba una profunda reflexión sobre la confianza, un pilar fundamental en cualquier sociedad democrática. Estos escándalos no solo erosionaban la fe en la política y en los políticos, sino en toda la estructura social. Si la ley no aplicaba a los poderosos, ¿qué significado tenía para el ciudadano común? Si las instituciones encargadas de procurar justicia estaban cooptadas, ¿a quién recurrir? La confianza en el sistema electoral, en la policía, en los jueces, incluso en los medios de comunicación, se desintegraba poco a poco. Esto dejaba a la ciudadanía en un estado de vulnerabilidad y cinismo, donde la participación cívica se veía como algo inútil y la apatía se convertía en una forma de protección. La brecha entre gobernantes y gobernados se hacía cada vez más profunda,
transformándose en un abismo de desconfianza mutua. La gente ya no creía en las promesas, ni en las explicaciones oficiales, buscando la verdad en narrativas alternativas o en las voces valientes que, como la del exdiputado, se atrevían a romper el silencio. Intentando, quizá con su último aliento de integridad, reavivar la llama de la esperanza en un país que tanto anhelaba volver a creer. Sin embargo, en medio de aquel desolador panorama de desconfianza y corrupción sistémica, emergerían chispas de resistencia civil, pequeños fuegos encendidos por comunidades hartas que se negaban a sucumbir. A lo largo y ancho del país, surgían relatos de pueblos que, a pesar del inmenso peligro que implicaba desafiar al poder fusionado con el crimen, se organizaban para defender sus territorios, sus recursos naturales y su derecho a vivir en paz. Se narra el caso de comunidades indígenas que, ante la inacción o complicidad de las autoridades, se armaron de valor para expulsar a madereros ilegales protegidos por líderes locales, o a grupos mineros que operaban sin consentimiento. Otras comunidades crearon sus propios sistemas de seguridad y justicia comunitaria, demostrando que la autogestión era una alternativa cuando el Estado se había convertido en el opresor. Estos ejemplos, a menudo silenciados por los grandes medios o desacreditados por las esferas oficiales, eran un testimonio vivo de la resiliencia mexicana. Eran historias de vecinos uniéndose para resguardar sus barrios de la extorsión, de madres buscando a sus hijos desaparecidos y construyendo redes de apoyo que trascendían fronteras, de agricultores que se organizaban para proteger sus cosechas del robo sistemático. Estos actos de valentía colectiva no eran solo resistencia, eran la afirmación de una dignidad inalienable, una lección de que el espíritu humano, cuando es acorralado, encuentra formas extraordinarias de luchar por su supervivencia. El costo humano de esta colusión entre gobernadores y cárteles era incalculable, trascendiendo las cifras frías de homicidios y desapariciones. Se profundizaba en el impacto emocional y psicológico, un trauma colectivo que permeaba cada capa de la sociedad. Las víctimas directas, aquellos que habían perdido a seres queridos, sus propiedades o su libertad, cargaban con heridas que el tiempo difícilmente podría sanar. El miedo constante, la sensación de impotencia ante la injusticia, la pérdida de la fe en la posibilidad de un futuro mejor, dejaban cicatrices profundas en el alma de los individuos y en el tejido social. Padres de familia que emigraban forzadamente, jóvenes que abandonaban sus estudios para trabajar en entornos inseguros, niños que crecían en un ambiente de violencia normalizada, todas eran manifestaciones de este dolor silencioso. La ansiedad y la depresión se volvían epidemias invisibles, alimentadas por la incertidumbre y la percepción de que la vida humana tenía un valor insignificante para aquellos en el poder. La sociedad en general sufría de una fatiga cívica, un agotamiento emocional que, en ocasiones, se traducía en apatía. Pero incluso en esa apatía, había un lamento, un grito ahogado por la justicia y la dignidad que clamaba ser escuchado. Sin embargo, en medio de la oscuridad, un rayo de esperanza comenzaba a vislumbrarse en las nuevas generaciones. La juventud mexicana, lejos de la resignación de sus predecesores, exigía cambios con una voz cada vez más potente y articulada. Conscientes de la pesada herencia de corrupción e impunidad, pero también imbuidos de una energía renovada y una conexión global sin precedentes, los jóvenes se convertían en catalizadores del cambio. Utilizaban las redes sociales no solo para la denuncia, sino para la organización, la difusión de información y la construcción de nuevas narrativas. Ellos no querían un país donde el futuro estuviera prescrito por la complicidad entre políticos y criminales. Buscaban un México diferente, uno donde la meritocracia prevaleciera sobre el nepotismo, donde la justicia fuera accesible para todos y donde la paz no fuese una quimera. A través de movimientos estudiantiles, colectivos artísticos y activismo digital, expresaban su hartazgo y su anhelo por un horizonte más brillante, demostrando una madurez política que a menudo superaba la de sus mayores. El papel de las redes sociales, precisamente, se revelaba como un factor transformador en esta lucha. Lo que antes eran noticias censuradas o minimizadas por los medios tradicionales, ahora encontraba un cauce imparable en plataformas como Twitter, Facebook o YouTube.
Se convertían en un espacio vital para la denuncia anónima, permitiendo que voces silenciadas por el miedo encontraran un eco global. Testimonios en video, fotografías de abusos, documentos filtrados, la información fluía sin las ataduras de los intereses políticos o económicos que a menudo constreñían a los medios convencionales. Las campañas virales exponían actos de corrupción con una rapidez asombrosa, ejerciendo una presión inédita sobre las autoridades. Además, las redes sociales facilitaban la organización ciudadana a una escala masiva, conectando a activistas de diferentes regiones, coordinando protestas y creando una conciencia colectiva sobre la magnitud del problema. Daban voz a los silenciados, a aquellos cuyas historias eran ignoradas por el poder, y ofrecían una plataforma para que la resistencia civil se manifestara, no solo en las calles, sino en el vasto e influyente espacio digital. Su impacto era innegable, reconfigurando la dinámica del poder y la información en un México ansioso de verdad y justicia. La trascendencia de la confesión de este exdiputado, que se atrevió a descorrer el velo de esta oscura realidad, es inmensa y multifacética. No se trata de un simple escándalo más en el vasto repertorio de la corrupción mexicana, es una grieta profunda en la fachada de la institucionalidad, una revelación que tiene el potencial de ser un punto de inflexión. Durante años, la narrativa oficial y mediática ha presentado la corrupción y el crimen organizado como entidades separadas, batallas que el Estado libraba con mayor o menor éxito. Pero la verdad que emerge es mucho más perturbadora, son las mismas manos las que dirigen el aparato gubernamental y las que controlan los imperios criminales. Esta confesión expone la naturaleza sistémica y endémica del problema, disipando la ilusión de que se trata de manzanas podridas aisladas. Es el reconocimiento, desde adentro, de que el árbol mismo está enfermo. Su importancia radica en que no es una voz externa la que acusa, sino una interna la que confirma lo que muchos sospechaban, pero sin las pruebas contundentes, sin la autoridad de quien fue parte del engranaje. Es un testimonio que valida la indignación ciudadana y que exige una redefinición total de la lucha contra la corrupción y el crimen. Las implicaciones políticas de esta confesión son devastadoras y de largo alcance, especialmente en el contexto de las próximas elecciones y el futuro de la política mexicana. Si la ciudadanía asimila que sus gobernadores han sido, en esencia, líderes criminales, la ya frágil confianza en el sistema electoral podría colapsar completamente. Los partidos políticos, que han postulado y defendido a estos gobernadores, se verán cuestionados en su totalidad. ¿Cómo es posible que tales estructuras criminales operaran bajo su cobijo sin que nadie lo supiera, o peor aún, con su complicidad? Esta revelación podría desencadenar una purga política sin precedentes, o, por el contrario, generar una inercia aún mayor si el sistema decide cerrar filas para protegerse. Las campañas electorales ya no serán solo batallas ideológicas o de propuestas, sino un referéndum sobre la honestidad y la integridad de los candidatos y sus partidos. Se abrirá la puerta a un escrutinio más profundo de los financiamientos de campaña, de las alianzas políticas y de los perfiles de quienes aspiran al poder. El riesgo de que esta desilusión se traduzca en una apatía aún mayor es real, pero también existe la posibilidad de que se convierta en una demanda radical de cambio, de nuevos liderazgos y de una verdadera transformación institucional. La credibilidad de todo el sistema está en juego. La reacción de los poderes fácticos ante semejante revelación es una incógnita llena de peligros. Los grupos de poder, tanto económicos como políticos, que han prosperado bajo este modelo de cárteles estatales, no se quedarán de brazos cruzados. Se especula que intentarán desacreditar al exdiputado, sembrar dudas sobre sus motivaciones, o incluso silenciarlo de forma definitiva. La maquinaria de propaganda y contrainformación se activará para minimizar el impacto de la confesión, para desviar la atención o para culpar a otros actores. También es posible que veamos alianzas inesperadas, donde diferentes facciones del poder se unan para proteger sus intereses comunes ante la amenaza de una verdad que podría desmantelar todo el entramado. Los medios de comunicación, algunos de ellos cooptados o bajo presión, podrían ignorar la noticia o darle un tratamiento superficial.
Sin embargo, en la era de la información interconectada, silenciar una verdad de esta magnitud se vuelve cada vez más difícil. La tensión entre la verdad y el poder alcanzará un punto álgido, y la sociedad será testigo de una lucha encarnizada por el control de la narrativa pública y la preservación del status quo. Es un momento de enorme fragilidad, donde la valentía de unos pocos puede confrontar la soberbia de muchos. Frente a este panorama, el llamado a la acción ciudadana se vuelve imperativo. Esta confesión no es solo una noticia para consumir pasivamente, es un detonante para la reflexión y la participación activa. Instamos a la audiencia a informarse más allá de los titulares, a buscar fuentes diversas, a contrastar la información y a no caer en la apatía o el cinismo. La construcción de un México más justo y transparente no es tarea exclusiva de los políticos, sino un esfuerzo colectivo que requiere el compromiso de cada individuo. Participar activamente significa exigir rendición de cuentas a las autoridades, denunciar actos de corrupción, apoyar a organizaciones de la sociedad civil que luchan por la transparencia y la justicia, y utilizar el poder del voto de manera consciente e informada. Significa también involucrarse en la vida comunitaria, fortalecer los lazos sociales y reconstruir el tejido de confianza que ha sido tan severamente dañado. La voz del exdiputado es solo el inicio. Ahora la responsabilidad recae en cada uno de nosotros para asegurar que esta verdad no sea en vano, que no se convierta en otro expediente más en el archivo de la impunidad. Es el momento de demandar un cambio real, de alzar la voz y de ser parte de la solución. El llamado a la acción ciudadana se vuelve imperativo. Esta confesión no es solo una noticia para consumir pasivamente, es un detonante para la reflexión y la participación activa. Instamos a la audiencia a informarse más allá de los titulares, a buscar fuentes diversas, a contrastar la información y a no caer en la apatía o el cinismo. La construcción de un México más justo y transparente no es tarea exclusiva de los políticos, sino un esfuerzo colectivo que requiere el compromiso de cada individuo. Participar activamente significa exigir rendición de cuentas a las autoridades, denunciar actos de corrupción. Apoyar a organizaciones de la sociedad civil que luchan por la transparencia y la justicia y utilizar el poder del voto de manera consciente e informada. Significa también involucrarse en la vida comunitaria, fortalecer los lazos sociales y reconstruir el tejido de confianza que ha sido tan severamente dañado. La voz del exdiputado es solo el inicio. Ahora la responsabilidad recae en cada uno de nosotros para asegurar que esta verdad no sea en vano, que no se convierta en otro expediente más en el archivo de la impunidad. Es el momento de demandar un cambio real, de alzar la voz y de ser parte de la solución. Conscientes de la magnitud y la delicadeza de la confesión del exdiputado, el proceso de corroboración se convirtió para nosotros en una prioridad absoluta, casi una obsesión. No podíamos lanzar al aire semejante revelación sin la certeza de su fundamentación. Cada detalle, cada modus operandi descrito, cada estructura de complicidad, fue sometido a un minucioso escrutinio. No se trataba de una investigación periodística tradicional, sino de una labor de inteligencia forense aplicada a la información. El equipo se sumergió en bases de datos públicas y semipúblicas, analizamos reportes financieros de exfuncionarios, revisamos meticulosamente notas periodísticas de años anteriores que, de repente, adquirían un nuevo significado bajo la luz de la confesión. Contrastamos los relatos del exdiputado con patrones de conducta detectados en investigaciones judiciales y académicas sobre el crimen organizado y la corrupción política. Buscamos consistencias entre sus declaraciones y los movimientos de capital, los contratos de obra pública y los cambios abruptos en la riqueza de ciertas figuras políticas. Fue un trabajo metódico y agotador, una pieza a pieza de un rompecabezas gigantesco y peligroso. La meta no era solo validar la historia, sino entender su profundidad y sus implicaciones. Sin embargo, este camino no estuvo exento de dificultades y peligros inherentes a la naturaleza misma de lo que estábamos investigando. Los informantes eran esquivos, a menudo temerosos de hablar, incluso bajo el anonimato. Las puertas que podían abrirse con una llamada,
se cerraban con un silencio ensordecedor cuando el tema viraba hacia las esferas más altas del poder estatal. Hubo momentos de profunda frustración, donde parecía que cada pista terminaba en un muro infranqueable. La autocensura en algunos medios y la desconfianza generalizada hacían que el acceso a datos y fuentes fuera una tarea titánica. Pero más allá de las complejidades logísticas, la sombra del peligro era una constante compañera. Investigar la colusión entre gobernadores y cárteles en México es jugar con fuego, y el riesgo de quemarse es real y palpable. Cada llamada, cada reunión, cada verificación de datos se realizaba con una precaución extrema, conscientes de que habíamos puesto el dedo en una llaga profunda y que los intereses afectados eran tan poderosos como despiadados. La seguridad del equipo y la de nuestras fuentes siempre fue la prioridad máxima, a menudo ralentizando el proceso, pero nunca deteniéndolo. A medida que avanzábamos en este laberinto de secretos y peligros, logramos recabar testimonios adicionales que, bajo un estricto anonimato y con medidas de seguridad extremas, corroboraron partes cruciales de la confesión inicial. Esas voces, algunas desde el interior mismo del sistema burocrático y otras desde la sociedad civil directamente afectada, sirvieron para fortalecer el esqueleto de la narrativa del exdiputado. Un ex asesor financiero de un gobierno estatal, por ejemplo, nos habló de esquemas sofisticados de desvío de fondos a través de empresas fachada, corroborando los mecanismos de lavado de dinero descritos. Un ex oficial de policía, desilusionado y exiliado, confirmó cómo las fuerzas del orden eran utilizadas para proteger rutas de tráfico o para reprimir a la población en beneficio de los intereses criminales del gobernador. Un empresario, extorsionado hasta la quiebra, compartió detalles sobre las cuotas y tarifas que se le exigían, alineándose perfectamente con las descripciones del exdiputado sobre la financiación de los cárteles estatales. Estos testimonios, cada uno un fragmento doloroso de la verdad, no solo aportaron más pruebas, sino que también nos dieron una perspectiva más amplia sobre la extensión y la profundidad de esta red de complicidades, confirmando que lo que el exdiputado revelaba no era una anomalía aislada, sino una práctica generalizada en varios estados del país. Esta acumulación de evidencias, esta voz del exdiputado respaldada por la de otros testigos anónimos, ha desatado una demanda de rendición de cuentas que resuena con una fuerza inusitada en la opinión pública. Lo que antes eran sospechas, murmullos o denuncias aisladas, ahora se presenta como un entramado documentado, una verdad que la sociedad ya no puede ni debe ignorar. La exigencia es clara, que los responsables, sin importar su nivel de poder o su influencia, sean llevados ante la justicia. Esta presión pública no solo se manifiesta en las redes sociales o en las calles, sino que empieza a permear en las instituciones, poniendo a prueba la voluntad política de quienes juraron combatir la corrupción. Los ciudadanos, armados con esta nueva información, están más que nunca decididos a no permitir que esta verdad sea barrida bajo la alfombra. Es un clamor por la justicia, por la dignidad y por la recuperación de la confianza en un sistema que ha traicionado a sus ciudadanos. Las consecuencias estructurales de una corrupción tan profundamente arraigada, donde los gobernadores operaban sus propios cárteles, trascendían con creces el ámbito político y de seguridad, proyectando una sombra ominosa sobre cada aspecto del desarrollo del país. El tejido económico se veía corroído por la ilegalidad, los fondos públicos destinados a infraestructura vital terminaban engrosando bolsillos privados, dejando a las comunidades sin carreteras dignas, sin sistemas de riego eficientes y con una infraestructura básica en ruinas. La educación, pilar fundamental de cualquier sociedad próspera, sufría un abandono crónico. Las escuelas carecían de materiales, los maestros estaban mal pagados y la deserción escolar se disparaba en regiones donde la violencia y la falta de oportunidades imperaban. Pero quizás el golpe más cruel era en la salud. Hospitales desabastecidos de medicinas, clínicas rurales cerradas por falta de personal y equipos, y una atención médica inaccesible para millones. Todo porque el presupuesto asignado era desviado sistemáticamente para financiar los lujos y las operaciones de estas redes criminales. La calidad de vida de la población se veía directamente afectada,
condena a la pobreza y a la precariedad a generaciones enteras en un círculo vicioso de injusticia y abandono, donde el futuro de la nación se hipotecaba por el presente de unos pocos. La inversión en capital humano, en el progreso social, era una víctima silenciosa, drenada por la avaricia de quienes debían servir al pueblo. Este ambiente tóxico de inseguridad, corrupción generalizada y un Estado de Derecho inexistente provocaba una fuga de talentos y capital que debilitaba aún más el potencial de México. Los profesionales mejor preparados, los jóvenes con aspiraciones y las familias con recursos, al verse sin garantías de seguridad ni oportunidades genuinas, optaban por emigrar. Médicos, ingenieros, científicos, artistas, buscaban en otros países ese futuro que su propia nación les negaba, llevándose consigo un conocimiento y una capacidad productiva invaluable. Paralelamente, la inversión extranjera directa se retraía o se dirigía únicamente a sectores blindados y con acuerdos específicos que garantizaban la seguridad de sus operaciones, a menudo a costa de la ética y la transparencia. Los capitales nacionales, por su parte, se movían hacia puertos más seguros ante la constante amenaza de extorsión, secuestro o la simple imposibilidad de competir en un mercado donde las reglas las ponían los cárteles estatales, no la ley. Este éxodo no solo representaba una pérdida económica tangible, sino una hemorragia de confianza, una señal devastadora para el desarrollo a largo plazo. Las empresas pequeñas y medianas, motor de la economía local, eran las más vulnerables, muchas obligadas a cerrar o a operar bajo las reglas del crimen organizado, ahogando la innovación y el crecimiento. En este delicado escenario, el rol de los medios de comunicación se tornaba un desafío mayúsculo, una cuerda floja entre el deber de informar y la omnipresente amenaza. Los periodistas que se atrevían a investigar y denunciar la colusión entre el poder político y el crimen organizado lo hacían a riesgo de su propia vida, con México consolidándose como uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión. La autocensura se convertía en una estrategia de supervivencia en muchos medios, que preferían silenciar o suavizar las noticias comprometedoras antes que enfrentar las represalias. Otros, lamentablemente, caían en la cooptación, convirtiéndose en voceros de las facciones políticas o criminales, difundiendo desinformación o distorsionando la verdad a cambio de protección o prebendas. La sociedad, por lo tanto, se veía privada de información veraz y plural, esencial para la toma de decisiones informadas y para el ejercicio de una ciudadanía crítica. Sin embargo, en medio de esta adversidad, surgían medios independientes, plataformas digitales y valientes periodistas que, a pesar de los riesgos, perseveraban en su misión de arrojar luz sobre las zonas oscuras del poder. Su trabajo era fundamental para mantener viva la esperanza de la verdad, para ofrecer una narrativa alternativa a la oficial y para resistir el silenciamiento. El desafío no era solo informar, sino proteger la libertad de expresión misma, en un contexto donde cada palabra podía tener un costo incalculable. A pesar de todas las adversidades, de la corrupción endémica, la inseguridad rampante y la traición de sus líderes, la resiliencia del pueblo mexicano, una cualidad forjada a través de siglos de desafíos, brillaba con una luz indomable. Era una resiliencia que se manifestaba en la capacidad de seguir adelante, de reconstruir tras cada embate, de encontrar alegría y esperanza en medio de la desolación. Las familias se aferraban a sus tradiciones, las comunidades mantenían sus lazos de solidaridad, y los individuos, a pesar del miedo, se atrevían a soñar con un futuro mejor. Se veía en los pequeños comerciantes que persistían en abrir sus negocios a pesar de la extorsión, en los maestros que seguían enseñando con pasión a pesar de las carencias, en los activistas que, arriesgando todo, alzaban la voz por la justicia. Era una fuerza silenciosa pero poderosa, una muestra de que el espíritu humano puede florecer incluso en los entornos más hostiles. Esta capacidad de resistencia no significaba pasividad o resignación, al contrario, era la base de una lucha constante, un motor inagotable para exigir cambios, para buscar la verdad y para construir, día a día, un país más justo y digno. La
Confesión del exdiputado, en este contexto, no era solo un recordatorio de lo bajo que se había caído, sino también un catalizador para que esa resiliencia se transformara en una acción colectiva más fuerte. El desenlace del exdiputado, figura central y valiente de esta narrativa, permanece en un velo de discreta incertidumbre, una medida necesaria para garantizar su seguridad continua. Tras su confesión, su vida, evidentemente, no pudo ser la misma. No podíamos revelar su identidad en la pantalla, ni muchos detalles específicos de su paradero actual, para no convertirlo en un blanco aún más fácil para aquellos a quienes había expuesto. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano, su testimonio tuvo un impacto sísmico, y su existencia, aunque ahora más protegida y quizá solitaria, se transformó en un símbolo de esperanza para muchos. Entendemos que su decisión de hablar no fue tomada a la ligera, implicó un exilio autoimpuesto de su antigua vida pública, una renuncia a las comodidades y seguridades que el poder político, incluso el corrupto, podía ofrecer. Se enfrentó, y probablemente aún enfrenta, peligros latentes, la constante amenaza de represalias de aquellos que desean silenciar la verdad definitivamente. Su valentía nos recuerda el inmenso sacrificio por la verdad que muchas personas anónimas, y no tan anónimas, han realizado a lo largo de la historia de México. Enfatiza el valor de quienes se atreven a hablar, de quienes tienen el coraje de romper el pacto de silencio que protege a los poderosos y a los criminales. Este sacrificio a menudo implica no solo poner en riesgo la propia vida, sino la de sus seres queridos, la estabilidad económica, la reputación personal y el bienestar emocional. El exdiputado, al igual que tantos periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, eligió la conciencia sobre la conveniencia. La verdad sobre la seguridad. Sus palabras se convirtieron en un eco de todas esas voces silenciadas por la intimidación y la violencia, revitalizando la esperanza de que, a pesar del alto costo, la verdad tiene un poder inigualable para provocar el cambio. Su mera existencia, aunque ahora en la sombra, es un recordatorio constante de que incluso en los rincones más oscuros del poder, la luz de la verdad puede abrirse camino. Este episodio de la historia mexicana nos obligaba a confrontar una batalla cultural profunda, donde la narrativa oficial, cuidadosamente construida por el poder, a menudo chocaba de frente con la cruda realidad percibida por la gente. Mientras los discursos gubernamentales hablaban de progreso, estabilidad y seguridad, la vida cotidiana de millones de mexicanos revelaba un panorama de inseguridad, corrupción y desesperanza. Las cifras oficiales de crímenes, el optimismo económico en los reportes gubernamentales, las promesas de justicia, a menudo se sentían como una burla para aquellos que vivían bajo la bota de la extorsión o la incertidumbre de la violencia. La brecha entre lo que se decía y lo que se vivía crecía cada día, generando una profunda desconfianza en toda fuente de información oficial. Esta dicotomía no era accidental. Era una estrategia deliberada para controlar la percepción pública, para mantener a la población en una burbuja de desinformación que justificara el status quo. Pero la confesión del exdiputado, filtrándose entre las grietas de esa narrativa, permitió que la realidad se abriera paso, validando las experiencias de quienes se sentían ignorados y engañados. En este contexto de profunda desilusión y una flagrante contradicción entre el discurso oficial y la realidad palpable, la sociedad mexicana no solo buscaba soluciones, sino que exigía activamente ser parte de ellas. Ya no bastaba con que el gobierno prometiera investigar o castigar, la gente quería participar, quería incidir, quería co-crear un futuro diferente. Esta creciente demanda de participación se manifestaba en una serie de movimientos cívicos que trascendían el voto periódico. Las marchas por la paz, los colectivos de búsqueda de desaparecidos, las asambleas ciudadanas para decidir sobre proyectos comunitarios, las iniciativas para reformar leyes y exigir transparencia, eran todas expresiones de una sociedad que había agotado su paciencia con los mecanismos tradicionales de representación. Se mostraba cómo la gente se organizaba, no solo para denunciar los abusos de poder, sino para construir alternativas, para promover una democracia más participativa y directa.
Querían voz y voto en las decisiones que afectaban sus vidas, no solo cada 3 o 6 años, sino de manera constante. Esta efervescencia cívica era un contrapeso vital a la corrupción y la impunidad, una demostración de que el poder real reside en el pueblo cuando éste decide ejercerlo de manera activa y consciente. La confesión del exdiputado, al validar sus peores temores, también catalizó esta energía, transformando la indignación en una determinación férrea por el cambio. La gente no solo quería que se limpiara la casa, querían un papel activo en la limpieza y en la construcción de los nuevos cimientos, promoviendo una verdadera democracia participativa. Se percibía cómo la gente se organizaba, no solo para denunciar los abusos de poder, sino para construir alternativas, para promover una democracia más participativa y directa. Querían voz y voto en las decisiones que afectaban sus vidas, no solo cada 3 o 6 años, sino de manera constante. Esta efervescencia cívica era un contrapeso vital a la corrupción y la impunidad, una demostración de que el poder real reside en el pueblo. Cuando éste decide ejercerlo de manera activa y consciente. La confesión del exdiputado, al validar sus peores temores, también catalizó esta energía, transformando la indignación en una determinación férrea por el cambio. La gente no solo quería que se limpiara la casa, querían un papel activo en la limpieza y en la construcción de los nuevos cimientos, promoviendo una verdadera democracia participativa. El clímax de la revelación del exdiputado llegó con un detalle que lo cambió todo, un giro narrativo que expuso la profundidad de la colusión y que dejó al oyente con un escalofrío en la espalda. No se trataba solo de gobernadores corruptos o de cárteles infiltrados en el Estado. La confesión más impactante fue que, en varios casos, las órdenes para eliminar a opositores políticos, a periodistas incómodos o a líderes sociales, no provenían únicamente de los capós criminales, sino directamente de las oficinas de gobierno. Él narró cómo se disfrazaban estos crímenes como enfrentamientos entre bandas rivales o como daños colaterales de la lucha contra el narcotráfico, cuando en realidad eran purgas internas orquestadas desde el poder estatal. Describió con una frialdad perturbadora la existencia de listas negras o blancas, términos eufemísticos para designar a quienes debían ser protegidos y a quienes debían ser eliminados, con la venia y en ocasiones, la orden explícita del gobernador en turno. Esta no era una colaboración pasiva, sino una integración activa y sangrienta de la maquinaria estatal con los propósitos del crimen organizado. El brazo armado del Estado, en lugar de proteger a los ciudadanos, se convertía en el ejecutor de una política de terror que garantizaba la perpetuidad de un sistema que beneficiaba a unos pocos. Esta fue la parte de la confesión que dejó una marca indeleble, la que derribó cualquier vestigio de inocencia que pudiera quedar sobre la percepción del poder político en México. Esta revelación final produjo una suerte de virada en la comprensión de todo el problema. La gente había internalizado la idea de que la corrupción era producto de individuos ambiciosos y que el crimen organizado era una fuerza externa que intentaba subvertir al Estado. Pero la verdad que se exponía ahora era mucho más compleja y desoladora. La colusión no eran casos aislados o excepciones a la regla, era un patrón, una estructura intrínseca, un modelo de gobernanza en muchos estados. No eran manzanas podridas, era que el árbol mismo estaba enfermo desde las raíces. La corrupción no era un error del sistema, era el sistema. La línea entre el Estado y el crimen no solo se había difuminado, sino que en muchos lugares se había borrado por completo, dejando un vacío donde la ley y la ética deberían haber prevalecido. El problema era mucho más sistémico de lo que se creía, una metástasis que había invadido el organismo político nacional. El impacto psicológico de esto en la audiencia era inmenso, provocando una profunda reflexión y un shock ante la magnitud de la situación. Para muchos, significaba el colapso de la última esperanza en las instituciones. No solo se sentían traicionados, sino también cómplices involuntarios por haber creído en una fachada de legalidad. La confianza, ya de por sí erosionada, ahora se convertía en cenizas. La idea de que aquellos que debían representar y proteger, eran en realidad los más grandes depredadores, generaba una sensación de vulnerabilidad extrema, de vivir en un estado sin ley, bajo la sombra de un poder omnipotente y perverso.
Era un golpe a la identidad nacional, una herida profunda en la psique colectiva que tardaría mucho en sanar. La indignación se mezclaba con la tristeza, con la sensación de un futuro arrebatado. Sin embargo, incluso frente a esta desoladora verdad, surgía una tenue luz, la esperanza en el empoderamiento ciudadano. A pesar de que la revelación exponía la profundidad de la oscuridad, también catalizaba una energía latente en la sociedad. Si el problema era sistémico, la solución también debía serlo, y no podía provenir únicamente de las mismas instituciones que se habían corrompido. La unión de la gente, la organización de la sociedad civil, la exigencia colectiva de un cambio radical, se presentaban como la única vía. Ante la evidencia de la traición desde las esferas más altas, la ciudadanía, ahora consciente de la verdadera naturaleza del poder que enfrentaba, se sentía más empoderada para actuar. La indignación podía transformarse en acción, el shock en resiliencia y la desesperanza en una determinación férrea. La confesión del exdiputado, por más dolorosa que fuera, no era el fin, sino el doloroso pero necesario inicio de una nueva batalla por la dignidad y la verdadera democracia, una batalla que solo el pueblo unido podía librar. Frente a esta abrumadora realidad de colusión y corrupción, donde el Estado mismo se había transformado en un sistema criminal, era imperativo explorar posibles vías de solución, estrategias que la sociedad civil y, con suerte, futuras administraciones gubernamentales podrían implementar para combatir esta enfermedad que carcomía a la nación. No había una solución única ni sencilla, pero se comenzaban a perfilar diversas acciones urgentes. En primer lugar, la depuración de las instituciones de seguridad y justicia era una prioridad ineludible. Eso implicaba no solo la remoción de funcionarios corruptos, sino la implementación de mecanismos de control y confianza robustos, pruebas de polígrafo estrictas, auditorías financieras periódicas a todo el personal y la creación de unidades de investigación internas con verdadera autonomía y capacidad para actuar. Además, resultaba crucial fortalecer las agencias federales de investigación y darles la capacidad de intervenir en los estados sin las trabas políticas que históricamente han limitado su acción. De la misma manera, la participación ciudadana en la supervisión de estas instituciones debía formalizarse y protegerse, permitiendo a los ciudadanos denunciar sin miedo y con garantías de ser escuchados. La reconstrucción de la confianza pasaba por acciones concretas que demostraran una voluntad real de cambio y limpieza profunda, no meros espectáculos mediáticos. Central en cualquier estrategia de combate a la corrupción es la importancia de la transparencia. El exdiputado había desvelado un sistema que florecía en la opacidad, donde la información era un bien celosamente guardado y manipulado. Por ello, la información abierta y la rendición de cuentas debían convertirse en pilares de la nueva gobernanza. Esto significaba hacer públicos y accesibles todos los contratos gubernamentales, desde las obras públicas hasta las compras menores. Los presupuestos estatales y municipales debían desglosarse de manera comprensible para el ciudadano común, permitiendo rastrear cada peso y su destino. Las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos, desde el gobernador hasta el último director de área, tenían que ser transparentes y verificables. Se debía fortalecer a los órganos autónomos de transparencia y dotarlos de dientes, es decir, de la capacidad de investigar, sancionar y exigir correcciones. Además, la digitalización de trámites y la implementación de tecnologías blockchain podrían reducir significativamente las oportunidades de corrupción, creando un rastro inalterable de cada transacción y decisión gubernamental. La transparencia no era solo un ideal democrático, era una herramienta esencial para desmantelar las redes de corrupción y permitir que la luz de la verdad disipara las sombras de la impunidad. La gravedad de la situación, tal como la expuso el exdiputado, exigía una reforma institucional profunda, que fuera más allá de los cambios superficiales que se habían intentado en el pasado. Era necesario reestructurar radicalmente los organismos de seguridad y justicia, liberándolos de la captura política y criminal. Esto implicaba, por ejemplo, la autonomía plena de las fiscalías, asegurando que los procuradores de justicia no fueran peones políticos del gobernador en turno,
sino profesionales independientes que respondieran únicamente a la ley. La formación y capacitación de los cuerpos policíacos debía reformarse por completo, inculcando una ética de servicio y respeto a los derechos humanos, y erradicando las prácticas de tortura y la colaboración con el crimen. Los sistemas judiciales necesitaban ser modernizados, agilizando procesos y eliminando los resquicios legales que permitían la impunidad a los delincuentes de cuello blanco. La reforma también debía abordar la cultura corporativa dentro de estas instituciones, fomentando la denuncia interna y protegiendo a los denunciantes. No se trataba de parches, sino de una cirugía mayor que extirpara el cáncer de la corrupción desde sus raíces, devolviendo a estas instituciones su esencia de protectoras de la ciudadanía y garantes del Estado de Derecho, y no meros instrumentos al servicio de intereses oscuros y criminales. Finalmente, y quizás lo más crucial, era necesario reconocer el papel de cada individuo en este monumental esfuerzo de cambio. La confesión del exdiputado, por impactante que fuera, no era el fin, sino un potente catalizador para la acción personal y colectiva. No se podía esperar que el cambio viniera únicamente de arriba, de un sistema que se había mostrado tan profundamente comprometido. Cada ciudadano tenía una responsabilidad: informarse críticamente, no replicar la desinformación, exigir cuentas a sus representantes, participar activamente en observatorios ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil o iniciativas locales. Denunciar la corrupción en sus pequeñas o grandes manifestaciones, desde un pequeño soborno hasta el desvío de grandes capitales, era un acto de valentía necesario. El poder del voto, ejercido de manera consciente e informada, se convertía en una herramienta fundamental para elegir a líderes íntegros y comprometidos con el servicio público. Educar a las nuevas generaciones en valores de ética y honestidad, y fomentar una cultura de legalidad, eran inversiones a largo plazo indispensables. La reconstrucción de México, de su institucionalidad y de su tejido social, no era una tarea abstracta del gobierno, sino un compromiso diario de cada uno de nosotros. Era la suma de pequeñas acciones, de conciencias despiertas, lo que finalmente podría inclinar la balanza hacia la justicia y la dignidad que el pueblo mexicano tanto anhelaba. Es en este punto donde la narrativa converge, donde la dura verdad revelada por el exdiputado se encuentra con la inquebrantable esperanza de un pueblo. No hay una solución mágica, no existe una fórmula simplificada para desmantelar un entramado criminal tan profundamente arraigado como el que se ha descrito. La corrupción y la colusión entre el poder estatal y los cárteles no se erradicarán de la noche a la mañana, ni con un solo acto de justicia. Sin embargo, la confesión pública de esta realidad es el primer y más crucial paso hacia el cambio verdadero. Es el reconocimiento de la enfermedad lo que permite iniciar el proceso de curación. La verdad, por dolorosa que sea, es la herramienta más poderosa que tenemos. Abre los ojos, rompe el silencio y empuja a la acción. Es el catalizador que transforma la indignación pasiva en una demanda activa de justicia, la resignación en resiliencia y el miedo en valentía colectiva. La esperanza reside precisamente en esta toma de conciencia colectiva, en la certeza de que, una vez expuesta a la podredumbre, será mucho más difícil para quienes se benefician de ella continuar operando en las sombras. Este video, esta serie de revelaciones, aspira a dejar un legado más allá de la mera información. Busca ser un poderoso mensaje sobre la importancia de la memoria, un recordatorio constante de lo que sucede cuando se permite que la corrupción y la impunidad echen raíces profundas. La memoria colectiva es el antídoto contra el olvido, contra la repetición de los errores del pasado. Debe servir como un faro que ilumine el camino hacia la justicia, que no permita que las víctimas sean olvidadas, ni que los perpetradores queden impunes. Es un llamado a la dignidad del pueblo mexicano, a su intrínseca capacidad de sobreponerse a la adversidad y de luchar por un futuro más equitativo y justo. La dignidad de no aceptar la opresión, de no conformarse con la injusticia, de exigir un gobierno que realmente sirva a sus ciudadanos y no a los intereses criminales. La historia de México merece ser escrita por la verdad, no por la conveniencia de los poderosos.
La confesión del exdiputado, con su brutal honestidad, tiene el potencial de dejar una huella imborrable en la historia contemporánea de México. Podría ser el detonante de un antes y un después, el punto de inflexión que obligue a una redefinición de las estructuras de poder y de la ética política. Esta revelación, si es abrazada por la sociedad y las instituciones con la seriedad que merece, no solo desenterraría verdades incómodas, sino que también sentaría las bases para una nueva era de responsabilidad y transparencia. Marcará un precedente para futuras generaciones, advirtiéndoles sobre los peligros de transigir con la corrupción y la necesidad imperante de salvaguardar la integridad de las instituciones democráticas. Su voz, aunque anónima, se suma a un coro creciente que demanda un cambio profundo y duradero. En estas reflexiones finales, queda claro que la lucha no termina con esta revelación. Al contrario, apenas comienza, o quizás, se intensifica. La verdad es una herramienta poderosa, sí, pero su eficacia depende de cómo la utilicemos. No basta con conocerla, hay que actuar en consecuencia. Es un desafío monumental que requiere la participación activa de cada ciudadano, la valentía de seguir denunciando, la constancia de exigir rendición de cuentas y la paciencia de construir, paso a paso, el México que todos anhelamos. Un México donde la ley prevalezca sobre el crimen, donde la justicia no sea una quimera y donde cada gobernador sea un servidor público, no el líder de su propio cártel. Este es un llamado a la acción, a la esperanza y a la construcción de un futuro donde la dignidad sea el estandarte de nuestra nación. Les agradecemos por acompañarnos en esta profunda inmersión en una de las realidades más oscuras de México. Si este video les ha parecido revelador y consideran que la verdad debe llegar a más personas, les pedimos que le den me gusta, dejen un comentario con sus opiniones y reflexiones, y lo más importante, lo compartan en todas sus redes sociales. Su apoyo es fundamental para que este mensaje trascienda y genere el impacto necesario. No se pierdan nuestros próximos videos, donde continuaremos explorando las complejidades de nuestra sociedad en la búsqueda incansable de la verdad. La conversación no termina aquí.